Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando esta semana con el núcleo temático número 2 y el tema de esta clase es accesibilidad para garantizar la inclusión. ¿Sí? Ya hemos podido comprender y reconocer algunos conceptos de discapacidad vistos en el núcleo temático número 1. ¿Sí? Y podemos decir que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho y que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué decimos que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos? Porque estas personas, ¿sí?, sufren, o sea, desigualdades cuando se les niega, por ejemplo, el acceso a la salud, al empleo, a la educación y a la participación política. También cuando son violadas su dignidad, por ejemplo, en el caso de los abusos, de la violencia, de prejuicios y la discriminación. También a algunas personas se les niega la autonomía. Por ejemplo, en este caso cuando no se respeta su voluntad o se las considera incapaces, o sea, desde el punto de vista legal. Vamos a volver a retomar conceptos ya vistos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde en el preámbulo dice que la discapacidad es un concepto que va en evolución, ¿sí?, y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras que se van presentando debidas a la actitud y al entorno, y estas a su vez evitan, digamos, la participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones que las demás personas. Continuando con la Convención, en su artículo 1 se refiere a las personas con discapacidad como a aquellas que tengan deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, y como mencionamos anteriormente, que éstas, al interactuar con esas barreras, ¿sí?, que se van presentando, impidan entonces la participación efectiva y plena y en igualdad de condiciones como el resto de las personas. Aquí vemos los principios generales que guían a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y dentro de los principios generales se encuentra la accesibilidad. En el artículo 9 de la Convención se refiere a la accesibilidad, donde dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y éstas puedan participar en forma plena, ¿sí?, en todos los aspectos de la vida y de sus vidas, ¿sí?, los estados partes adoptarán medidas, ¿sí? Estas medidas, ¿sí?, deben ser pertinentes para poder asegurar el acceso en igualdad de condiciones que las demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Además, incluye aquí la identificación y la eliminación de obstáculos y barreras en el acceso. La accesibilidad, por lo tanto, es un derecho en sí mismo y a su vez es una herramienta para el ejercicio del derecho y que es necesaria, ¿sí?, para ejercer el derecho de las personas con discapacidad. La accesibilidad es una condición necesaria, ¿sí?, para ejercer el derecho en estas personas eh, con discapacidad. Ahora bien, las barreras se refieren o son obstáculos, o sea, que están presentes en distintos ámbitos y que estas son las que impiden esa participación plena y efectiva en igualdad de condiciones, ¿sí? Estos obstáculos pueden presentarse en el entorno físico, en las comunicaciones, las digitales o por la actitud de las personas. Ahora bien, la accesibilidad a los entornos físicos lo que busca es que se eliminen o se reduzcan estos obstáculos presentes, tanto en el ámbito urbano, en el edilicio y en el transporte. Por otra parte, la accesibilidad comunicacional lo que tiene es por objetivo pensar y desarrollar espacios de comunicación que sean efectivas y que el acceso, digamos, a la comunicación se puedan dar, o a la comunicación e información se puedan dar sin barreras, ¿sí? Con respecto, digamos, a la accesibilidad actitudinal,
lo que trabaja es en tratar de desarmar los prejuicios y las falsas creencias en relación a la temática de la discapacidad para que éstas, o sea, no resulten excluyentes. Los tipos de accesibilidad podríamos agruparlos de la siguiente forma: urbanística, arquitectónica, de transporte y de comunicación. Lo urbanístico se refiere al medio urbano y físico, es decir, las veredas, los puentes, señales de tránsito, o sea, las calles, luminarias, plazas. Y en el caso de las arquitectónicas se refiere a los edificios, es decir, todos los edificios, en este caso las escuelas, hospitales, el cine, el teatro, o sea, lugares de deporte, ¿sí? O sea, de recreación, se refiere a eso, lo arquitectónico. La accesibilidad en el transporte se refiere a todos medios de transporte, digamos, tanto sean públicos como privados, ¿sí? Y la comunicación se refiere a los medios y modos en que se transmite la información en forma tanto individual como colectiva. Bien, podríamos mencionar como tipos de accesibilidad a la arquitectónica, ¿sí? En este caso agrupa a las barreras tanto ambientales físicas en residencias, en edificios, y los espacios urbanos junto con el tema del transporte, ¿sí? En la comunicacional son todas las barreras que te pueden estar presentes, ¿sí? Para una comunicación interpersonal en forma escrita o en forma virtual. En cuanto a las metodológicas, sin barreras en cuanto a los métodos, ¿sí? y tecnologías de estudio, en este caso a nivel escolar, a nivel de trabajo, lo profesional, ¿sí? También digamos en el campo de acción comunitaria, tanto lo social, lo cultural, la artística y la educación de los hijos en el caso intrafamiliar. ¿Sí? O sea, no instrumentales sin barreras en cuanto a los instrumentos, ¿sí? Utilizados en el caso de estudio, en el ámbito también laboral, o sea, recreación. Y la problemática es las que serían las barreras invisibles que están incluidas en las políticas públicas, las normas y los reglamentos. Y con respecto, digamos, a la actitudinal, son sin estereotipos y sin discriminaciones. Bueno, esta es la evolución del símbolo, o sea, de discapacidad, ¿sí? Decíamos que la discapacidad es un concepto que va evolucionando con el tiempo. También acá podemos ver cómo el símbolo fue evolucionando desde su creación en el año 1968 hasta el año 2015, ¿sí? Ahí pueden observar que el símbolo fue cambiando de silla de ruedas a una imagen en la cual no está presente, digamos, la silla de ruedas, ¿sí? En este sentido, este nuevo símbolo, este símbolo que fue evolucionando, tiene, digamos, como objetivo diferenciar la accesibilidad, ¿sí? Y no asociarla solamente con la discapacidad. Por ese motivo ahora esta figura, ¿sí? Se presenta con los brazos abiertos y estas simbolizan, o sea, la inclusión para todas las personas en diversos, digamos, en diversos ámbitos. Este nuevo símbolo lo que incluye es la accesibilidad de la, digamos, de la información, de los servicios, o sea, la tecnología, de la comunicación y el acceso físico, ¿sí? Este es un poco el sentido o el objetivo de este símbolo, ¿sí? Entonces, principalmente el objetivo es diferenciar la accesibilidad y no asociarla solamente a la discapacidad. Bueno, un concepto muy importante a tener en cuenta que también se encuentra dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el diseño universal. Bien, o sea, se entiende por diseño universal a productos y entornos y programas y servicios que éstas puedan ser utilizadas por todas las personas y en la mayor medida posible, ¿sí? Sin necesidad de una adaptación ni un diseño especializado. Ahora bien, es decir que cualquier bien o servicio desde su origen, ¿sí? O sea, debería ser pensado, concebido
¿sí? Y proyectado para ser utilizado por la mayor cantidad de personas y no únicamente por personas con discapacidad. El propósito del diseño universal es que la construcción, ¿sí? Esa construcción, este, eh, contemple, digamos, a la diversidad, ¿sí? Contemple la diversidad de las condiciones tanto físicas, digamos, intelectuales, motrices, sensoriales, promoviendo sobre todo los derechos y la autonomía de las personas. Continuando con el diseño universal, estas deben tener principios, o sea, para la concepción, como decíamos en un principio, digamos, y la elaboración de estos, o sea, de estos diseños, ¿sí? Uno de los principios es el uso equitativo, es decir, que el diseño, o sea, digamos, debe ser un diseño útil, ¿sí? Para personas con diversas capacidades. El uso flexible, es decir, que el diseño que se acomoda, digamos, a un rango amplio de preferencias y habilidades individuales, ¿sí? Eh, Tiene que ser de uso simple e intuitivo, es decir, que es un diseño fácil, o sea, de entender en este caso, ¿sí? En la cual no tenga que ver la experiencia previa de la persona, los conocimientos, las habilidades del lenguaje o el nivel de concentración del usuario. En el caso del principio de información perceptible, el diseño transmite la información necesaria y efectiva, digamos, a la persona en este caso, sin importar las condiciones tanto ambientales o las capacidades sensoriales del usuario. Con respecto, digamos, a la tolerancia al error, también el diseño debería minimizar los riesgos y las consecuencias adversas, ¿sí? Que puedan ocasionarse por acciones tanto involuntarias o accidentales. El otro principio es el de mínimo esfuerzo, ¿sí? Es decir, que el diseño, o sea, pueda ser utilizada en forma cómoda y eficiente, ¿sí? Minimizando el gasto, o sea, el gasto físico, la fatiga de la persona, ¿sí? Y el último de los principios se refiere, digamos, al tamaño de aproximación y de uso. Es decir, ¿a qué se refiere? Que proporcionar un tamaño y un espacio adecuado justamente para poder acercar, estar al alcance, ¿sí? Para el uso y la manipulación, ¿sí? Del elemento, independientemente del tamaño corporal, la postura o la movilidad que pueda presentar la persona en este caso. Así que estos son los principios que van a regir entonces al diseño universal. Uno de los conceptos fundamentales que también se encuentra en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Son los ajustes razonables, ¿sí? Estas, ¿cómo se entienden? Se entienden por las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias, ¿sí? Y adecuadas, ¿sí? Cuando se requieran, digamos, en un caso particular, ¿sí? Que estas garantizan, digamos, a la persona con discapacidad, digamos, el pleno goce o ejercicio, este, teniendo en cuenta la igualdad de condiciones con respecto, digamos, a las demás, ¿sí? Y tanto de los derechos humanos como de las libertades fundamentales. En este siguiente gráfico cuadro podemos ver las diferencias o las características por las cuales se diferencian el diseño universal y los ajustes razonables. El diseño universal está diseñado para todas las personas, ¿sí? Mientras que el ajuste razonable, veíamos antes, que es para personas o una persona en forma específica, ¿sí? El diseño universal se aplica desde el inicio, es decir, que debe estar concebida desde un principio en la planificación ese diseño, mientras que el ajuste razonable es cuando se detecta, digamos, una necesidad concreta, digamos, en una persona. ¿Sí?
El diseño universal es obligatorio, legalmente no, pero es una buena práctica. Sin embargo, el ajuste razonable sí es un derecho jurídico. ¿Sí? ¿Qué buscan? En este caso, el diseño universal es la exclusión estructural, mientras que el ajuste razonable lo que busca es la discriminación en un caso individual. ¿Sí? Así que esas son las diferencias a tener en cuenta con respecto al diseño universal y los ajustes razonables. Ahora bien, ¿a qué se refiere con la cadena con la cadena de accesibilidad? ¿Sí? Esta se refiere, digamos, a una interconexión, ¿sí? De diferentes condiciones y de elementos que deberían estar presentes, para que puedan funcionar de forma coordinada, ¿sí? Y garantizar, en este caso, el acceso pleno y efectivo, ¿sí? De una persona, tanto a un servicio, a un espacio o a un derecho, ¿sí? Bueno, y la cadena la mencionamos, tienen que corresponden al ingreso, es decir, mediante puntos de acceso adecuados y garantizados, que tengan una fluidez de circulación, ¿sí? El tema también de la información, de cómo llegar, de cómo utilizar el espacio, la aproximación, digamos, o aproximarse, digamos, al equipo disponible, poder utilizar lo requerido mediante ayudas técnicas o los diseños indicados, permanecer, ¿sí? Contando con espacios necesarios en el marco de ejercicios de los derechos y poder evacuar, es decir, poder salir en condiciones de seguridad. Entonces, como decíamos antes, se refiere, digamos, a la interconexión de de estas diferentes condiciones que deben estar presentes para que pueda, funcionar coordinadamente, ¿sí? Vamos a recalcar de vuelta, bueno, para acceder, ¿sí? En forma plena y efectiva, digamos, de una persona a un servicio, un espacio o un derecho. Ahora bien, ¿qué es integración e inclusión? No son sinónimos, ¿sí? En este caso, digamos, el enfoque integrador, ¿sí? Eh, lo que presenta es la accesibilidad, pero con transformaciones mínimas o superficiales, ¿sí? Y las adecuaciones están destinadas a las personas con discapacidad, ¿sí? Ese es el enfoque de la integración, ¿sí? Muy distinto, muy distinto es el enfoque de la inclusión, ¿sí? El diseño, digamos, de la inclusión lo que, lo que hace es centrarse o centra las capacidades en realizar diseños universales, ¿sí? Para que las personas con la discapacidad puedan ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones como el resto, digamos, de la población, ¿sí? Los diseños están pensados, desde un principio, ¿sí? Con un enfoque de inclusión, es decir, que aquí lo que se trata es de transformar los sistemas para que éstas sean de calidad para todos, ¿sí? Y aquí se tiene en cuenta justamente la diversidad funcional existente, digamos, en toda la sociedad. Es decir, que en este caso, la inclusión, sí, sí, está, digamos, está basada en los diseños universales. Ahora bien, como conclusión, podríamos decir lo siguiente, que la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos, desde la vigencia de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, ¿sí? Que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con discapacidad y de las barreras debidas a la actitud, al entorno, y que estas van a evitar entonces la plena
la plena y efectiva participación en la sociedad y en igualdad de condiciones con respecto a los demás. Uno de los principios que mencionábamos, generales presentes dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es de la accesibilidad, ¿sí? Y recordemos que la accesibilidad es una condición necesaria, o sea, para el ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad. Las barreras son obstáculos que éstas impiden justamente una plena participación e igualdad de condiciones. Estas barreras, vamos a recordar que se pueden presentar entonces en el entorno físico, en las comunicaciones, en las digitales, las actitudinales, ¿sí? Y estas también, como decíamos anteriormente, pueden ser urbanísticas, arquitectónicas, o sea, de transporte, de comunicación, o también arquitectónica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática, actitudinal, ¿sí? La accesibilidad se relaciona con dos conceptos claves y que se encuentran dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son el diseño universal y los ajustes razonables. Que la integración y la inclusión no son sinónimos. La inclusión se centra en las capacidades y en realizar los diseños universales para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. De esta forma finalizamos la presentación. Aquí les dejo la bibliografía, o sea, con la cual fue elaborada, digamos, este material. Un poco la idea de la presentación es que no fuera muy extensa, ¿sí? Y que a ustedes les sirva también, o sea, como material a la hora de leer la bibliografía, y de esta manera poder ver cuáles son los objetivos de aprendizaje, digamos, en esta clase. Bueno, los esperamos a todos, comenzada la semana, y poder discutir sobre sobre el tema, digamos, de la accesibilidad en los trabajos prácticos. Así que bueno, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo en clase.